Vamos con unas órdenes de útiles de operaciones en tres dimensiones, como es desplazar, girar, hacer matrices, simetría en tres dimensiones. Realmente no necesitamos órdenes de tres dimensiones para hacer estas cosas. Por ejemplo, en este ejercicio, pues si yo quiero desplazar este objeto, pues como siempre utilizo el comando de desplazar, pongo un punto de desplazamiento y me lo llevo a otro sitio. O si quiero usar la orden de girar, pues selecciono los objetos. Aquel punto base que yo elija será el eje, en este caso el eje Z de giro, y podremos girar todo lo que queramos. Y si yo quiero hacer una simetría de este objeto, pues lo que yo tengo que marcar son dos puntos que me hacen un eje de simetría. Bueno, pero y si quiero hacer una matriz, pues tengo el comando en el 2013 que se llama matriz clásica, que me permite pues hacer un número de elementos en X y en Y. Pero a veces en tres dimensiones pues tenemos otras instrucciones. Lo he probado en algunas versiones de 2011 y parece que da algún problema. Y estas órdenes las tenemos aquí, en modificar, operaciones en 3D, y ahí las tenemos todas. Lo que pasa es que no todas son iguales si lo escribimos como si lo llevamos por la línea por los paneles de modificar. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos hacer un desplaza, pero un desplaza 3D. El desplaza 3D es exactamente igual al que funciona en dos dimensiones, solo que me aparece este gizmo donde me señala la dirección de las X, la de las Y y la de las Z. Y además puedo marcar los planos XY, XZ y Z. Funcionaría de tal forma que yo selecciono el eje en el que lo quiero mover y se desplazaría, o el plano en el que lo quiero mover, a modo de restricción. Entonces, si yo por ejemplo elijo este plano, lo estoy moviendo en el plano XZ y este desplazamiento únicamente lo estoy haciendo en el plano XZ. Bueno, que sería lo mismo que si me pongo una vista frontal y lo desplazo desde esta vista. Por lo tanto, la orden de desplazar pues no tiene mayor sentido. La que sí que me gusta mucho es la de girar en tres dimensiones, pero eso sí, con el comando gira 3D. Cuando yo uso el comando gira 3D, pues selecciono los objetos y ahora en lugar de elegir un punto de giro correspondiente al eje Z, pues lo normal, aunque yo puedo hacer todas estas opciones, lo normal es usar dos puntos. Yo puedo marcar dos puntos cualesquiera, por ejemplo, este punto y este punto que definen un eje de giro, y marco una rotación, pues 30 grados. Y así he girado este elemento. O bien, pues puedo repetir la orden de girar y marco dos puntos, por ejemplo este, y lo giro 90 grados. Y así es como tumbo el objeto. Bueno, dejo como estaba. La orden de girar en 3D que nos aparece, este giro 3D que nos aparece desde el menú modificar, lo que me hace es utilizar unos gizmos. Me dice precise punto base. Pues si yo quiero tumbar este elemento, marcaré el punto base. Tengo el gizmo en el que yo puedo restringir el giro. Pues ese sería restringir sobre X, me cambio de gizmo, restringir sobre Z o restringir sobre Y. Si lo quiero tumbar, pues tendré que restringirlo sobre X y ahora indicar un número de ángulos para girar. Por ejemplo, 90. Mucho más laborioso, se hace más despacio que la orden gira 3D. Bueno, y cuando hacemos una simetría, pues podemos hacer una simetría 3D en lugar de marcar, selecciono los objetos y en lugar de marcar un eje de simetría, pues marco un plano de simetría. Pues por ejemplo, pues un plano en este punto y en este punto definen un plano de simetría y ya puedo suprimir o no suprimir los objetos. Y entonces tanto el gira como la simetría pues son interesantes.
Bueno, también podemos utilizar la orden matriz. Vamos a utilizar este ejercicio que hicimos en su día, en el que yo pues puedo, la orden matriz siempre da muchos problemas en AutoCAD, la de 3 dimensiones, porque en principio pues me permite hacer matrices rectangulares en X, en Y y en Z. Lo que es una matriz polar también se puede hacer, pero en lugar de marcar un centro, marcamos un eje de giro. Entonces nos ceñimos solamente a la matriz rectangular. Voy a una vista superior. Si no recuerdo mal, este objeto tenía el cubo 100, 25 de altura y 25 de altura que tenía los cilindros, total 150. Pues voy a hacer una matriz. El comando 3D Array, 3D Array, designaré los objetos, indico si es una rectangular o polar, le digo rectangular, le voy a decir 5 filas, 5 columnas, 5 niveles, y le voy a hacer 150, 150 y 150. Y entonces lo que consigo pues es una matriz en 3 dimensiones. Vamos a hacer aquí un oculta o un sombreado para que lo veamos. ¿De acuerdo? Y digo que da problemas porque muchas veces esta forma de trabajar o estas matrices, si las hacemos en otra vista, por ejemplo en la isométrica, pues a veces salen mal. 3D Array. Si hacemos lo mismo, una rectangular de 5 por 5 por 5 a 150, 150, 150, pues nos podemos llevar la sorpresa de que igual no están alineadas. En este caso sí, y en este caso también. Ha salido, pero no sería de extrañar que no saliera del todo, bien. Entonces, las órdenes de simetría, las de matriz, etcétera. También podemos hacer, voy a copiar mi ejemplo de antes, el comando alinear. Han sacado un alinear 3D bastante complicado de usar. Bueno, el comando alinear, el de 2 dimensiones, la verdad es que es bastante útil, no hace falta utilizar el de 3. Me permite alinear unos objetos indicando puntos de origen y de destino. En este caso marcando 3 puntos, uno de origen y uno de destino, otro de origen y otro de destino, y otro tercer punto más. Lo que hacemos es alinear estos dos planos que acabamos de hacer y alinearlos. Sobre todo si lo hago bien, porque tendría que hacerlo al revés. Alinear. La orden de 2D. Alinear. Designo el objeto. Esto me pasa por no leer lo que me dice la línea de comandos. Primer punto de origen hasta aquí. Segundo punto de origen hasta aquí. Y tercero hasta aquí. Y así los alineamos. Y el comando de 3 dimensiones, pues ahí os dejo para probar, porque es un poco complejo. Alinear 3D. Si nosotros hacemos caso a lo que vemos, seleccionamos los objetos, precisamos un punto base, no sé muy bien para qué. Continuamos, marcamos el primer punto de mira, marcamos el segundo punto de mira, que debería ser, y aquí ya no sabemos qué más hacer. Y marcaríamos el tercer punto de mira y nos lo deja tal que así. Bueno, este os lo dejo que lo miréis. Yo me apaño con la línea en 2 dimensiones y ahí lo veis.